Bienvenida, bienvenido a Mentoría Clínica, el podcast de Academia Soy Pro para las y los profesionales de la salud integrativa, donde aprenderás recursos clínicos, tanto diagnósticos como terapéuticos, que podrás aplicar de forma inmediata en consulta. Bien, en el episodio de hoy quiero hablarte de algo que me habéis estado preguntando tanto en la mentoría Sherpa, nuestra mentoría para profesionales de la salud, como en algunos de los comentarios de los episodios en los que hemos hablado de la mucosa, especialmente de los recursos para la mucosa gástrica. Me habéis preguntado por un ente, digamos, por un contexto patológico que es la gastritis alcalina o la gastritis por reflujo biliar. Además, hemos tenido algunos casos recientes diagnosticados en consulta con el equipo y es cierto que la mayoría de recursos son los mismos que para el abordaje de una mucosa inflamada, una gastritis en mayor o menor medida, por una hipocloridria o por una afectación de mucosas de largo, de largo tiempo o de larga duración o persistente, por decirlo así, que no me gusta decir crónico. Pero es cierto que la gastritis alcalina o la gastritis por reflujo biliar tiene algunas características particulares que os quiero comentar. Mentoría Clínica con Carlos González. Primero, básicamente, seguro que habéis estado tratando como profesionales gastritis alcalinas o por reflujo biliar y no lo sabéis, como no lo he sabido yo tampoco, porque a lo mejor la o el paciente no le han hecho una gastroscopia para verificar que existe contenido, digamos, o bilis en la cavidad estomacal. Eh, ya lo sabemos, cuando al paciente o a la paciente le hacen una gastroscopia, nos dan un informe y en ese informe, si no nos hace constar que encuentran bilis, ¿vale? Sobre todo en la zona baja estomacal, en el antro, en la zona del antro estomacal, pues seguramente no se trata de una gastritis alcalina, pero seguro que tenéis algún paciente donde sí que os ha venido diagnosticado de gastritis por reflujo biliar. Consideraciones anatómicas, insuficiencias especialmente del píloro, son las que predominan, evidentemente, cuando perdemos la capacidad de producir ácido clorhídrico en el estómago. También las válvulas, no solo el esfínter esofágico inferior se abre con más facilidad, sino que también el píloro se abre con más facilidad, pudiendo existir un reflujo. Normalmente también se asocia a una afectación del peristaltismo o del motor migratorio complex, ¿vale? Entonces, ahí tenemos diferentes opciones. Primero os comento las opciones farmacológicas principalmente. Son pacientes que en un inicio pueden empezar con inhibidores de la bomba de protones por prescripción médica y en el momento que se diagnostica que la gastritis es alcalina, muchas veces se pasa al sucralfato o a otro tipo de fármaco con sales de aluminio. Evidentemente, no nos interesan mucho las sales de aluminio a largo plazo, de hecho ni a corto plazo, pero es cierto que el paciente puede experimentar una mejora por esa pseudopelícula que se genera a nivel estomacal. No estoy diciendo con esto que tengamos que recomendarle al paciente tomar fármacos que contengan sales de aluminio, fármacos como el sucralfato, pero a lo mejor en una fase aguda, si lo está tomando, tendremos que trabajar la mucosa para que lo pueda dejar paulatinamente, porque la sintomatología cuando lo dejan puede ser muy exacerbada, ¿vale? Obviamente, si pueden de entrada utilizar un inhibidor de la bomba de protones mientras vamos mejorando el contexto, será mejor. Pero normalmente en estos casos los omeprazoles y similares no son tan efectivos como estos fármacos tipo sucralfato con lo que nos vienen los pacientes. Dentro de los fármacos que se pueden utilizar, este es el más habitual, ¿no? Otro fármaco que se puede utilizar cuando se diagnostica de gastritis alcalina o de que tenemos contenido biliar en el estómago son los procinéticos, siendo seguramente el levogastrol el que más evidencia tiene y el que más mejora la clínica por su capacidad, digamos, de estimular. De hecho, a nivel de contracciones estomacales, de hecho, es un fármaco habitual utilizado en las gastroparesias. Es un fármaco, evidentemente, como todos los procinéticos que he utilizado a largo plazo, de forma crónica, persistente, no es interesante, pero por un corto periodo de tiempo, mientras vamos trabajando todo el contexto, puede ser interesante. Por tanto, veremos que le ha prescrito el médico. Incluso lo podemos poner encima de la mesa cuando consulte otra vez a su médico, a quien le lleve, decir, oye, podemos probar a ver qué tal, evidentemente siempre con consenso médico. El siguiente fármaco que se utiliza es un fármaco que reconozco que en el equipo, con el equipo médico, como el levogastrol también, como los procinéticos, con el equipo médico, digamos, lo hemos hablado con la doctora Silvia Fernández de nuestro equipo, tanto en Osana como en la consulta de Soy Como Como.
utilizar en algún caso resina de colesteramina. La resina de colesteramina, que sabemos que tiene, evidentemente, se liga a la bilis y la secuestra, ¿vale? Además, evita la reabsorción. Esto genera una ventaja, que es que secuestra la bilis, la saca del estómago y genera una mejora clínica bastante evidente y bastante, no diré rápida, pero sí bastante evidente y- y muy interesante. El problema es que a largo plazo nos condiciona mucho la absorción de sustancias liposolubles, ¿no? Ácidos grasos, sobre todo, vitamina D, vitamina A, vitamina E, etcétera. Entonces, a largo plazo no es la solución y aparte genera estreñimiento, ¿vale? Se podría compensar ese estreñimiento utilizando, por ejemplo, magnesio, un carbonato de magnesio, mientras tratamos o hacemos un tratamiento de fase aguda, ¿vale? Todos estos son fármacos que, ostras, Carlos, estamos hablando en mentoría Sherpa, una mentoría para profesionales de la salud integrativa y funcional, y me estás hablando de fármacos. Bueno, a veces son útiles, sobre todo en fases agudas, especialmente el levogastrol y especialmente la resina de colesteramina, si es que nos lo podemos permitir, que no hay una desnutrición muy evidente o no hay un estreñimiento claro, porque la resina va a generar seguro estreñimiento. Eso en cuanto a fármacos, para que os suenen, ¿vale? A nivel alimenticio, no dista mucho de un trabajo de mucosas. Al uso, evidentemente, retirar todos los irritantes, como ya sabéis, pero en este contexto de gastritis alcalina me permitiría añadir reducir digamos, la grasa en las ingestas durante un tiempo, porque evidentemente más grasa ingiera o el paciente, más estímulo biliar, más producción de bilis. Por tanto, durante un tiempo reducirla, especialmente pues mantener seguramente pescados blancos y azules, si los tolera, ojo, si los tolera la paciente, grasas monoinsaturadas, no digo que no, pero quizá a lo mejor la grasa saturada o la proteína animal rica en grasa saturada, que a lo mejor va a generar un contexto de generación de bilis mayor, pues a lo mejor durante un tiempo modularlo, aumentar la fibra fermentativa, si la puede tolerar bien, y durante un tiempo, si puede tolerar algo la proteína vegetal, nos vendrá bien. Obviamente esto hay que adaptarlo por descontado. Hay que adaptarlo a cada persona. Si tiene además una clínica de sobrecrecimiento bacteriano muy desmesurada la o el paciente, evidentemente aumentar la ingesta, por ejemplo, de legumbre o de quinoa o de trigo sarraceno para intentar compensar un poquito la falta de proteína animal rica en grasa que va a estimular esa producción de bilis, a lo mejor no va a poder ser. Os pido que lo adaptemos, pero podemos utilizar más bien pues, carnes magras, de aves, pescados blancos, ¿vale? Si tolera algo de pescado azul, que tampoco requiere, por ejemplo, tanta producción de bilis, aunque evidentemente mucho más que el pescado blanco o las aves, pues también puede ser interesante incluir almidón. Almidones tipo, pues ya lo sabéis, tubérculos, zanahoria, patata, yuca, siempre que los vayamos tolerando, va a generar también un contexto, digamos, esa fibra soluble, va a generar un contexto, digamos, de menor irritación a nivel mucótico. Esto por otro lado. Por tanto, a nivel alimenticio, aunque me duele decirlo, deberíamos reducir algo el consumo de grasa durante las primeras fases de tratamiento para, vuelvo a decir, si el problema es de producción biliar, cuanta más bilis produzcamos, más generaremos problemas. Trabajar la mucosa, como ahora os comentaré, y evidentemente volver a incluir la grasa en las ingestas paulatinamente conforme vayamos saliendo de la fase aguda. Y en cuanto a la suplementación o los tratamientos, digamos, más naturales, más de nuestra cuerda, por decirlo así, evidentemente todo lo que sabemos para mejorar la mucosa gástrica procede, ¿vale? Veremos que el abordaje de la mucosa, la glutamina, la vitamina A, el zinc carnosina, el aloe vera, ¿vale? Esos recursos deben estar en una propuesta de este estilo, incluso el mucosa compositum, lo que os guste utilizar y con lo que os sintéis cómodos, incluso el molibdeno, junto con el zinc carnosina, la vitamina A y la glutamina, si además hay problemas de mala solfatación, estos recursos que los tenéis seguramente porque los utilizáis o porque me lo habéis escuchado en otros episodios o si hemos estado alguna vez en clase, eso procede porque tenemos que recuperar digamos, la integridad de la mucosa, reducir la irritación, en este caso producida por la bilis, ¿no? Por un contexto alcalino que para nada es lo que deseamos a nivel estomacal. Pero existen algunos recursos un poco diferentes que podríamos utilizar dentro de estas propuestas. Hay uno que no os lo he comentado en la parte farmacológica, ¿vale? Porque lo quería comentar aquí porque hay dos opciones que es el ácido ursodeoxicólico, conocido farmacológicamente con el nombre de ursobilane. El ácido ursodeoxicólico se utiliza en contextos de litiasis biliar
con evidencia bastante elevada en mejoras y en disolución digamos, de litiasis pequeñas. Cuando existe la tendencia al barro biliar, el ácido ursodeoxicólico es muy, muy efectivo. De hecho, se utiliza mucho por hepatólogas y hepatólogos y gastroenterólogas. Pero también tiene una ventaja, que es que reduce o modifica la composición de la bilis, haciéndola menos irritativa. Y eso puede ser interesante en fases tempranas del tratamiento o incluso fases, digamos, alargadas en el tiempo mientras vamos tratando la mucosa y vamos intentando expulsar esa bilis, ¿vale? El ácido ursodeoxicólico necesita receta y necesita prescripción médica. A veces no tenemos un médico en el equipo que nos pueda ayudar. Podríamos utilizar el ácido taurodeoxicólico, por ejemplo, que también tiene efectos muy similares. En mi opinión, menores, el uso de oxicólico funciona mejor, pero el TUDCA o el ácido taurodeoxicólico también modifica, en cierta manera, la composición de la bilis, haciéndola menos agresiva. Por tanto, tenemos dos opciones, ¿no? Bueno, primero, perdonad, el abordaje de la mucosa, por descontado. Tenemos que modificar la irritabilidad de la bilis, por tanto, un uso de oxicólico o un tauro de oxicólico, dos opciones, y deberíamos intentar expulsar la bilis. Ahí el fármaco es la resina de colesteramina. La opción natural para no utilizar resina de colesteramina es el psyllium, ¿vale? El psyllium también contamos con evidencia tanto principalmente en modelos animales, estudios ya un poco antiguos, los que hablaban de cómo se ligaba, ¿vale?, a la bilis y ayudaba, digamos, a que no se reabsorbiera. Evidentemente, mucho menos que la resina de colestramina, pero nos podría ayudar mientras tratamos la mucosa, mientras bajamos en la alimentación esa cantidad de grasa para estimular menos la producción de bilis, mientras modificamos la irritabilidad o modificamos la estructura o modificamos la producción de bilis haciéndola menos agresiva con un urso o un tauro deoxicólico, podríamos aportar psyllium en lugar de resina de colesteramina para ir mejorando ese contexto. Evidentemente, eso sería una fase aguda, 4, 8 semanas, y conforme vamos estando mejor deberíamos ir incluyendo estímulos para volver a reacidificar, y ahí es donde entraría seguramente estímulos con betaína, pero nunca en primeras fases. Podemos caer, digamos, en el error de pensar que tenemos una gastritis alcalina, que haya mucha alcalinidad en el nivel estomacal, que aportando betaína vamos a generar un contexto de mejora rápido. Normalmente no, porque es una mucosa que ni tolera bien la alcalinidad de la bilis, la agresividad o la irritabilidad que provoca la bilis, ni tolerará bien un exceso, una producción o un aporte, mejor dicho, de ácido externo con betaína. Por tanto, siempre en primera instancia, abordar bien la mucosa, como hemos dicho, aportar estos recursos que tenemos para modificar la capacidad irritante de la bilis, urso o taurodeoxicólico, y expulsar la bilis, resina de colesteramina o psyllium, y en fases posteriores ir reacidificando poco a poco. Así que, como veis, no es muy diferente el abordaje de la gastritis alcalina, pero hay algunos recursos y como creo que no se habla lo suficiente, no se habla mucho, es cierto que no tenemos muchos casos en consulta, pero cuando nos cae uno debemos tener más recursos para poder ayudar a la persona y acompañarla de una mejor manera. Así que nada, en breve seguimos evidentemente con estos temas digestivos, pero seguramente el próximo episodio quiero hablaros de cómo interpretar bien a nivel analítico el perfil lipídico, que es otra, digamos, de las dudas habituales que que me llegan normalmente. Incluso a veces profesionales de la medicina integrativa funcional siguen fijándose excesivamente en el LDL y no tanto en las partículas que transportan ese LDL. Pero bueno, aquí lo dejo. En el próximo episodio profundizaré en ello. Un saludo.